Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia económica que parece de película, pero cuyas consecuencias son muy reales. Imaginen esto. Decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia, en Tokio por un lado y en Washington por el otro, están a punto de chocar. Y justo en el medio de esa colisión está la economía argentina. Estamos hablando de un verdadero choque de titanes monetarios. La pregunta que nos tenemos que hacer es justamente esa. El mundo parece encaminarse a un choque de trenes financiero. Y Argentina está, digamos, justo en las vías. Por un lado viene una fuerza que amenaza con llevarse todo el capital. Pero por el otro aparece una que podría ser una oportunidad única. La clave, claro, es ver si el país está listo para semejante impacto. Y aquí está el corazón de todo el conflicto. Piénsenlo como si fuera un ring. En una esquina, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, que está recortando las tasas de interés para que su economía no se frene y eso, de paso, debilita el dólar. Y en la otra esquina, el Banco de Japón, haciendo exactamente lo contrario. Sube las tasas por primera vez en muchísimo tiempo, haciendo que el yen se ponga más fuerte. O sea, dos de las economías más potentes del planeta yendo en direcciones totalmente opuestas. La tensión que esto genera en las finanzas mundiales es tremenda. Empecemos por la primera gran fuerza, la que hoy por hoy representa el mayor peligro, esa onda expansiva que viene desde Japón. Y para entenderla, hay que hablar de un concepto que movió literalmente billones de dólares por el mundo, el famoso carry trade. A ver, ¿qué es esto del yen carry trade? Es más simple de lo que suena. Durante años y años, pedir plata prestada en yenes japoneses era casi gratis. Las tasas de interés allá estaban en cero. Entonces, ¿qué hacían los grandes fondos de inversión? Pedían prestados miles de millones de yenes a costo cero y se los llevaban a invertir a países que pagaban intereses mucho más altos, como los mercados emergentes. El mecanismo era una maravilla para ellos. Paso 1. Pedían prestado un montón de yenes casi regalados. Paso 2. Cambiaban esos yenes por dólares, pesos, reales, lo que fuera, y compraban bonos o acciones en lugares como Argentina. Y paso 3. Se sentaban a cobrar los jugosos intereses de esas inversiones. La diferencia era pura ganancia. Fue, en esencia, una fiesta de dinero barato que inundó a los mercados emergentes. Pero, como toda fiesta, esta también se terminó. El Banco de Japón ahora sube las tasas y pedir prestado en yenes, de repente, ya no es negocio. Y ahí es cuando empieza lo que llaman el gran desarme. Los inversores tienen que hacer todo al revés y rápido. Venden a toda prisa lo que compraron en Argentina, convierten esa plata de vuelta a yenes y corren a pagar sus deudas. Toda esa marea de dinero que entró, ahora se va con la misma o incluso más fuerza. La metáfora que usan los analistas es perfecta, la verdad. Se enciende una especie de aspiradora financiera. Todo ese capital que andaba buscando altos rendimientos en mercados de más riesgo es, de repente, succionado de vuelta hacia la seguridad de Japón o de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un movimiento masivo y muy veloz. Y bueno, ¿cómo se ve esta aspiradora en el mundo real? En números. Miren este dato. El famoso riesgo país de Argentina, que es como el termómetro de la confianza, se disparó a 837 puntos básicos en los peores momentos de pánico por esta fuga de capitales. 837. Es una señal de alerta roja, un indicador clarísimo del peligro que se estaba percibiendo. Pero, como dijimos al principio, esta no es una historia de un solo lado. Mientras Japón nos tira un viento de frente, desde Estados Unidos empieza a soplar un viento de cola que puede ser muy potente. Ahora pasamos a la segunda gran fuerza de esta colisión, el contrapeso que viene de la Reserva Federal. El efecto de la política de la Fed es bastante claro. Al bajar las tasas, el dólar pierde fuerza en todo el mundo. El índice DXY, que lo mide contra otras monedas importantes, proyecta una caída de casi un 9% para 2025. Y aunque suene raro, un dólar más débil puede ser una gran noticia para muchos países. Para Argentina, concretamente, un dólar débil se traduce en tres cosas fundamentales. Primero, un respiro enorme para su deuda externa, porque casi el 60% del PBI está atado al dólar. Segundo, un empujón para sus exportaciones, sobre todo la soja y el maíz, que se vuelven más baratas y atractivas para el resto del mundo. Y tercero, los precios de los commodities, que se negocian en dólares, suelen subir, y eso significa más ingresos para el país. Entonces tenemos el peligro que viene de Japón y la oportunidad que viene de Estados Unidos. Cuando esas dos fuerzas chocan, Argentina queda justo en la zona de impacto. Y eso crea un escenario de una volatilidad altísima, pero también con muchos matices. Esta tabla resume la batalla perfectamente. Miren la moneda.
La salida de capitales de Japón presiona el peso, pero el dólar débil a nivel mundial le sirve de ancla. El resultado, una estabilidad relativa. Con los bonos pasa algo parecido. El riesgo país se dispara por la fuga, pero la nueva liquidez de la Fed y cierto optimismo local lo contienen. Y en las acciones se ve la locura total. Primero una venta masiva y después un rally espectacular. Hasta los commodities sienten el tironeo, el yen fuerte los tira para abajo, pero el dólar débil los empuja para arriba, dejando un saldo positivo para la soja. Para que se entienda la escala de estos vaivenes, piensen en esto. Antes de que se sintiera el viento de cola de Estados Unidos y el optimismo local, el índice Merval venía con una caída en el año del 18%. Ese fue el primer golpe, el del pánico japonés. Y después, el rebote. Impulsado por la liquidez que venía de afuera y algunos factores internos, el mismo índice que caía 18% tuvo un rally de más del 50% en dólares. ¡Más del 50%! Ese contraste tan brutal es la definición perfecta de la volatilidad que genera este choque de fuerzas. Bueno, frente a un escenario pero tan complejo, la pregunta del millón es, ¿qué se puede hacer? Porque no se trata de quedarse mirando. Tanto el gobierno como las empresas en Argentina ya están armando su plan de juego para navegar esta tormenta, tratando de esquivar los riesgos y a la vez de aprovechar las oportunidades. La estrategia del gobierno parece enfocarse en construir un escudo. El punto central es la disciplina fiscal, la emisión cero, para no echar más leña al fuego de la inflación. A la vez, se busca juntar reservas en el Banco Central, como un colchón para aguantar los golpes de afuera, y se intenta avanzar con reformas que atraigan capitales de los buenos, los que vienen a quedarse, no los especulativos. Y del lado de las empresas, la palabra clave es adaptación. Están usando herramientas financieras para cubrirse de los saltos del dólar, pero no solo se defienden, también atacan. Aprovechan que las tasas en Estados Unidos están más bajas para salir a buscar financiamiento más barato afuera y, por supuesto, buscan expandir sus exportaciones para sacar jugo de las nuevas condiciones. Al final del día, todo se reduce a la clásica pregunta: ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? El peligro es real, una crisis de crédito mundial que corte la financiación justo cuando más se necesita. Pero la oportunidad también es enorme. Un posible boom de los commodities que le dé al país los dólares que tanto necesita, pero por la vía comercial, la más genuina. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que queda flotando en el aire. En esta gran colisión de fuerzas monetarias, ¿qué va a pesar más para Argentina? ¿El viento de frente global que sopla desde Japón? ¿O el viento de cola que viene de Estados Unidos sumado a los cambios internos? La respuesta que se dé a esa pregunta sin dudas va a definir el rumbo económico del país en 2025.